La sala de jantar de la cobertura en Park Avenue estaba impecable, como siempre. El candelabro de cristal francés reflejaba la luz de manera suave sobre la mesa de mármol, donde una cena cuidadosamente preparada esperaba intacta. Scarlett Grant miraba el reloj de oro en su muñeca, observando las manecillas avanzar sin prisa. El silencio de la casa era interrumpido solo por el sonido distante de la ciudad de abajo, el zumbido constante de la vida nocturna de Nueva York. Ashley estaba retrasado. Otra vez, ella ya no se molestaba en preguntar el motivo. Las excusas siempre eran las mismas. Reuniones interminables, cenas con inversores, plazos inaplazables. Lo que antes despertaba preocupación ahora solo le causaba un vacío casi automático. Pero aquella noche había algo diferente. El celular vibró al lado de la copa de vino. Un mensaje anónimo, sin rodeos. Solo una foto, un Ferrari rojo y debajo una leyenda breve y afilada. Espero que él te haya contado. Con cariño, Isabel. Scarlett se quedó inmóvil por unos segundos, sintiendo el estómago revolverse. El nombre Isabel no era desconocido. En los círculos sociales de Nueva York, los chismes corrían como fuego en pasto seco, y ella ya había oído menciones vagas sobre una joven entrenadora personal que circulaba entre los hombres ricos y aburridos de la ciudad. Pero ahora no era un rumor lejano. Era real, era directo. Su marido, el mismo que discursaba sobre lealtad y respeto en las cenas de gala, estaba sosteniendo a otra mujer. Scarlett respiró hondo, sintiendo el peso del descubrimiento hundirse en su pecho, pero no dejó que la emoción se apoderara. No en ese momento. Ella no era el tipo de mujer que hacía escándalos o lloraba en el hombro de las amigas. 6 años junto a Ashley le habían enseñado una cosa. En batallas como esa, quien reacciona primero, pierde. Aquella noche, Scarlett durmió poco. No porque estuviera devastada, sino porque su mente trabajaba sin descanso. Ella sabía que necesitaba pruebas antes de actuar. En el mundo en que vivía, una acusación sin fundamento era tan inútil como un escándalo impulsivo. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol iluminara completamente el horizonte de Manhattan, ya estaba en la oficina del detective privado que había contratado unas semanas antes, cuando sus sospechas comenzaron a tomar forma. El hombre, un profesional discreto y directo al punto, no necesitó rodeos para entregarle la carpeta repleta de fotos, registros de viajes y transacciones financieras. Ashley no era solo infiel, era generoso. Isabel Linton, la joven entrenadora personal, no era solo una amante ocasional, ella era mantenida. El Ferrari, las joyas, los pasajes a París y Miami, todo pagado por él. Dinero que Scarlett conocía bien, porque había ayudado a construir la reputación que ahora él usaba para financiar a otra mujer. Ella cerró la carpeta con calma y sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción. Era el tipo de sonrisa que precedía a una guerra bien planificada. Scarlett Grant no era una mujer común. Había crecido observando los juegos de poder en la alta sociedad y sabía que los escándalos públicos eran un error de principiante. Si quisiera ganar, necesitaba atacar sin que nadie se diera cuenta de dónde venía el golpe. Esa misma tarde ya había puesto en movimiento los primeros hilos de su red. Los rumores comenzaron a surgir en los pasillos adecuados, nada muy directo, solo pequeñas insinuaciones que hacían que la gente cuestionara la fidelidad de Ashley. Una mirada discreta aquí, una frase suelta allá. No tardaría para que los engranajes del círculo social hicieran su trabajo. Mientras tanto, Scarlett siguió su rutina sin alterar ni un solo detalle. Asistió a eventos, cenó con amigas y posó para fotos como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, la tormenta ya se había formado. En los días siguientes,
Scarlett mantuvo su postura impecable. En el exterior, era la esposa elegante e inquebrantable que siempre había sido. Por dentro, cada movimiento era calculado. Su primer paso fue desestabilizar la confianza entre Ashley e Isabel. Para ello, usó un método infalible, la duda. Con la ayuda de un conocido en el sector de entrenadores personales, difundió discretamente un rumor en el círculo profesional de Isabel. Nada muy directo, solo insinuaciones de que ella podría estar atendiendo clientes de manera especial. En un ambiente donde la reputación lo era todo, este tipo de rumor era un veneno lento. Al mismo tiempo, Scarlett se aseguró de que un amigo en común mencionara casualmente a Ashley que había visto a Isabel cenando con otro hombre. Era mentira, claro, pero eso no importaba. El simple hecho de plantar la semilla ya era suficiente para corroer la confianza entre ambos. Ashley, previsiblemente, comenzó a inquietarse. En casa, su teléfono sonaba con más frecuencia y él salía de la sala para contestar. A veces, su expresión al colgar era de irritación, otras de frustración contenida. Scarlett observaba todo con paciencia. La traición, que antes era un secreto excitante para él, comenzaba a transformarse en un problema. Mientras tanto, Isabel, sintiendo el peso de los rumores y los cambios en la actitud de Ashley, reaccionaba como se esperaba. Exigía seguridad, pedía explicaciones, y nada desgasta más un romance clandestino que la desconfianza y la incertidumbre. El juego de Scarlett no se basaba en explosiones dramáticas. Era una erosión silenciosa, una grieta que se expandía lentamente hasta derrumbarlo todo. Scarlett sabía que el golpe final tenía que ser certero. Cuando Ashley comenzara a sentir que su relación con Isabel se había vuelto una carga, él buscaría estabilidad. Era el momento de darle la vuelta al juego a su favor. Con la paciencia de quien ya había visto a muchos caer por falta de estrategia, ella programó una cena especial en casa, exactamente como solían hacer en los primeros años del matrimonio. Preparó todo al detalle, sin exageraciones, sin melodrama. Solo lo suficiente para hacer que Ashley recordara a la mujer con la que se había casado. Cuando él llegó, parecía sorprendido. No estaba acostumbrado a verla tan receptiva. Conversaron sobre trivialidades, y por primera vez en meses él parecía relajado. Pero Scarlett no hacía eso por nostalgia o porque quisiera recuperarlo. Ella solo quería que subestimara lo que estaba por venir. La noche transcurrió según lo planeado. Ashley bebió más vino del que debía y Scarlett mantuvo su sonrisa en el rostro. Cuando finalmente se retiraron, ella supo que él había dormido tranquilo, convencido de que todo estaba bajo control. A la mañana siguiente, mientras él se iba para la oficina, Scarlett ya tenía listos los documentos. La solicitud de divorcio había sido protocolada en silencio, y los abogados ya habían armado un caso sólido. Con las pruebas de la infidelidad y los gastos exorbitantes con la amante, ella exigía una compensación financiera lo suficientemente alta como para desestabilizarlo. Pero el verdadero golpe no estaba en la separación en sí, estaba en la manera en que la noticia sería revelada. Tan pronto como Ashley pisó el edificio del banco, los rumores ya se habían difundido. Socios de negocios comenzaron a cuestionar su credibilidad. En un sector donde la imagen y la confianza lo eran todo, un escándalo personal podía tener consecuencias devastadoras. Scarlett no necesitaba levantar la voz o hacer acusaciones públicas. Bastaba soltar la información en los lugares correctos y observar el efecto dominó. Ashley se dio cuenta de que algo andaba mal, incluso antes de abrir el correo electrónico con la notificación del divorcio. En la oficina, las miradas se desviaban cuando él pasaba y los murmullos eran inevitables. La noticia ya circulaba entre inversionistas y colegas de trabajo. Scarlett Grant, su esposa impecable, había pedido el divorcio con pruebas contundentes de su infidelidad.
Pero peor que la separación eran los detalles que emergían. El dinero gastado con Isabel, los regalos lujosos, los viajes financiados con fondos que para los socios de la empresa deberían haberse destinado a inversiones. Ashley siempre había sabido que su posición dependía de la confianza, y ahora esa confianza se estaba desmoronando ante sus ojos. Scarlett había sido lo suficientemente cuidadosa para no hacer el escándalo escandaloso, pero los rumores sueltos fueron más efectivos que cualquier titular de tabloide. Mientras él intentaba contener los daños en el trabajo, Isabel enfrentaba sus propias dificultades. En el gimnasio de alto nivel donde trabajaba, los clientes comenzaron a cancelar sesiones y la gerencia pasó a evitarla. Las personas de la élite que antes la trataban con simpatía, ahora susurraban a sus espaldas. En un mundo donde las apariencias lo eran todo, nadie quería ser asociado a una amante expuesta. El golpe final llegó cuando recibió un correo electrónico formal de la administración, informándole que sus servicios ya no eran necesarios. Isabel, que creía haber asegurado su futuro al lado de un hombre rico y poderoso, se dio cuenta demasiado tarde de que era solo una pieza desechable en el tablero. El Ferrari rojo, las cenas sofisticadas, los viajes, nada de eso significaba estabilidad real. En pocas semanas, dejó de ser una mujer deseada para convertirse en una nota al pie en un escándalo que todos querían olvidar. Scarlett no sintió placer en la ruina de Ashley e Isabel. Su venganza nunca fue movida por el deseo de verlos destruidos, sino por la necesidad de recuperar el control sobre su propia vida. Ella no lloró, no celebró, ni se permitió alimentar rencor. Simplemente siguió adelante, como siempre había hecho. El día en que firmó los papeles del divorcio, se puso un elegante conjunto de sastrería azul marino, maquillaje impecable y la postura erguida de quien nunca fue víctima, solo estratega. Ashley estaba irreconocible, los ojos cansados, el traje ligeramente desalineado, el aire de un hombre que intentaba desesperadamente salvar lo que aún quedaba de su reputación. Cuando se vieron en el tribunal, él trató de argumentar, de suplicar por un acuerdo mejor, pero Scarlett no cedió. La documentación estaba en orden, los abogados habían cuidado de todo y la decisión ya estaba tomada. Al final de la audiencia, ella salió sin mirar atrás, sintiendo un peso disiparse de sus hombros. En los meses siguientes, la sociedad neoyorquina se encargó de hacer lo que siempre hacía: seguir adelante y olvidar a aquellos que habían caído en desgracia. Ashley perdió contratos importantes y vio cómo su influencia disminuía día a día. Algunos socios se mantuvieron a distancia, otros lo abandonaron por completo. Sin el respaldo financiero y social que antes tenía, su vida se fue desmoronando poco a poco. Isabel, por otro lado, trató de resistir, pero el rechazo en el círculo en el que antes circulaba con facilidad la forzó a abandonar Nueva York. Se dice que fue a probar suerte en otra ciudad, lejos de las miradas juzgadoras de la élite. Scarlett, por su parte, encontró libertad en la soledad momentánea. Por primera vez en años, no necesitaba mantener una fachada, no necesitaba interpretar un papel para agradar a nadie. Ella viajó, renovó su casa, rehizo su rutina y, cuando menos lo esperaba, encontró a alguien que la veía no como la esposa traicionada o la mujer vengativa, sino como alguien que solo quiso reescribir su historia. La verdadera superación, se dio cuenta, nunca estuvo en la caída de sus enemigos, sino en la manera en que ella misma se levantó.